Amados, muy buenos días. Pues estamos aquí terminando la semana. Qué rápido nos fue, ya es viernes. Y seguimos meditando acerca de este tema de valorar nuestra fe. ¿Por qué me es tan importante valorar nuestra fe? Porque mire, el día de hoy le voy a hablar de un tema muy interesante. Decía Pablo que escribió el 80% del Nuevo Testamento. Pablo, que fue un ejemplo, ahora sí que fue el único de los apóstoles que no conoció físicamente a Jesús, porque Jesús ya había muerto, resucitado y ya había ascendido al cielo, y que vivió una vida radical. Y Pablo decía: no pretendo haber terminado la carrera. Y yo creo que esta es una de las cosas más importantes para nuestra fe que tenemos que entender. Pablo, quien vivía por y para la palabra, quien respiraba palabra, quien expresaba y manifestaba a Jesús en todo lugar, que se la vivía recibiendo azotes, que se la vivía en la cárcel, y a mitad del camino dijo: no pretendo haber acabado la carrera. ¿Por qué no pretendo haber acabado la carrera? Porque tenemos que entender que también el mismo Pablo dijo que todos tendríamos que ser perfeccionados hasta llegar a la estatura de Cristo. Hay personas que dicen: yo pretendo ser feliz que perfecto, y no se dan cuenta de la atrocidad que están diciendo, porque una cosa no tiene que ver con la otra. La Biblia dice que tenemos que ser perfeccionados, no dice que tenemos que ser perfectos, pero la Biblia nos dice que por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo seremos transformados al grado que cada día nos acercamos más a la perfección y que cada día nos acercamos más al carácter de Dios. Eso sí dice. Quiere decir que cada día tenemos que ser un poquito mejores, y no porque nos esforcemos, sino porque permitimos que la palabra nos transforme. Cuando nosotros hablamos de fe y cuando nosotros tenemos que evaluar nuestra fe, tenemos que entender, o tenemos que hacer más bien un alto y preguntarnos a nosotros mismos si eso que creemos nos acerca al carácter de Cristo, si eso que creemos transforma nuestra vida de manera que la impacte para que sea mejor y que podamos llegar al siguiente nivel. Y otra de las cosas que tenemos que tener muy claras: esta carrera no se va a acabar en esta tierra. O sea, tenemos que darnos la oportunidad de ser transformados, sí. Tenemos que darnos la oportunidad de ser perfeccionados, sí. Pero siempre va a haber algo más. Porque aparte de eso, acuérdense que donde nosotros terminamos, la generación siguiente a nosotros va a empezar. Jesús llegó, imagínense, Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, les enseñó a los discípulos a hacer milagros y prodigios, etc. Lo crucifican, es enterrado, resucita, y cuando resucita regresa con los discípulos y va y les dice: las mismas cosas que yo hice, ustedes harán. Entonces le está diciendo: ustedes van a dejar de solamente creer y les va a tocar hacer. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces quiere decir, parte de nuestro perfeccionamiento va a ser el cambiar de esa posición estática de solamente creer al punto en donde vamos a accionar. Y cuando empecemos a accionar, cuando empecemos a hacer las cosas que la Biblia dice acerca de nuestra fe y de nuestra vida, en ese momento, amados, vamos a desatar un siguiente nivel de bendición. Pero ¿qué pasa si solamente nos quedamos atorados en el creer? ¿Qué pasa si nosotros no nos atrevemos a tomar la palabra y aferrarnos a las promesas de la Biblia? Vamos a batallar, vamos a sufrir y vamos a vivir descalabro tras descalabro tras descalabro, una y otra vez en nuestras vidas. ¿Por qué no evaluar? Mire, yo con todo gusto les paso, me acaba de regalar mi querida Mimi Gleason, me regaló un libro que se llama Promesas, en donde alguien se tomó el tiempo de explorar en la Biblia y de simplemente catalogar todas las promesas en diferentes temas, y entonces están ordenadas todas las promesas en dónde están las promesas y sus condiciones. Si usted no quiere leer la Biblia, pero se quiere aferrar a las condiciones, a las promesas, lo puede hacer. Yo le paso
la liga de dónde puede comprar este librito, le va a gustar mucho, pero se va a dar cuenta que está viviendo una fe muy distinta a lo que Dios anhela y a lo que Dios demanda. Porque Dios demanda que seamos obedientes, porque Dios demanda podernos bendecir. Dios no está esperando imponernos un yugo. Dios está esperando que expresemos esa imagen y semejanza, esa capacidad de expresar el carácter de Dios. Para que cuando hagamos de esa manera, nuestra vida tenga todo lo que necesitemos. Acuérdense que decía que le decía Dios a David el rey: deleítate a sí mismo en tu Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, conoce a Dios, obedécelo, disfruta obedecerlo, y no habrá cosa que esté en tu corazón que Dios no te conceda y con la que Dios no te quiera complacer y consentir. Atrevámonos a evaluar nuestra fe y entender que hemos estado creyendo de una manera no equivocada, limitada, que nos ha robado la oportunidad de ser verdaderamente bendecidos. Se los dejo de tarea para este fin de semana. Nos vemos el lunes. Que Dios los siga bendiciendo.